Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ser Humano en Construcción. Vamos en el capítulo 36 ya. El último capítulo con 31 años. Sí, el miércoles 20 de enero. Por si quieren saludarme ahí, no me molesta. Eh, ya voy por los 32 años de la conversión de San Agustín, de Hipona. Pero bueno, no va al caso. Pero ya que estábamos hablando de Agustín y ya que volvemos al tema de que depende con el cristal que se mire, vamos a señalar un poco eso. Pero más allá de mi cumpleaños de 31 o 32 años, ya pasé la barrera de los 30, el punto esencial es que hoy día vamos a seguir hablando sobre el capítulo la parte 2 que dejamos inconcluso del cristal con que se mire porque habíamos hablado sobre los incendios. Y la verdad es que toca hablar un tema que es bastante complejo, o sea, de abordar. Eh, bueno, no quiero adelantarme, pero lo que habíamos dicho en el capítulo 34 estábamos hablando de la historia de Lucrecia, de esta mujer que fue abusada por Sexto Tarquinio y que Agustín tenía una visión de que la gente no se podía suicidar y que Lucrecia no debería dado el ejemplo de suicidarse si alguien era abusado física, sexualmente, psicológicamente, podríamos incluyo eso. Y por otro lado, Maquiavelo y esta historia de ridiculizar un poco, de que después del abuso en realidad Lucrecia estaba feliz con eso. ¿Por qué? Porque quería hablar de esta perspectiva de cómo mira la gente y de entender que tanto el observador, el que está hablando, en este caso Agustín, Maquiavelo, la historia, tiene una subjetividad detrás, tiene una historia, una emoción, una experiencia y por lo tanto miran ese acto mismo con cierta perspectiva. Y la persona que padece, en este caso Lucrecia, también tiene una perspectiva y toma ciertas decisiones. ¿Con eso quiero decir que toda decisión es válida? No. No quiero decir que porque Hitler sufrió tal cosa cuando pequeño tuvo derecho a matar a cuantos judíos se le cruzara. No es eso. Pero lo que quiero señalar con esto de depende del cristal con que se mire, es que dependiendo lo que está en nuestra espalda, normalmente nosotros decidimos. O sea, la capacidad de objetividad es muy poca en el mundo real. Utópicamente, por eso siempre digo que utópicamente suena muy lindo la objetividad, pero siempre tenemos que habernosla entre la utopía y la realidad. O sea, hay cosas que queremos que se produzcan y luchamos. Por eso personalmente soy de la idea de luchar por ciertas cosas que parecen utopía y que podrían llegar a no serlo. Pero hay que tener un equilibrio. O sea, hay que equilibrarse. Como decía el señor Miyagi, tenemos que generar un equilibrio en la vida. A propósito de Cobra Kai. Bueno, en serio. Entonces, el punto es el siguiente. Quedamos en Lucrecia, en que cada uno tenía su perspectiva, inclusive nosotros podemos decir algo de ella, de Agustín, de Maquiavelo, de la historia, etcétera, etcétera. Pero no podemos olvidarnos que hay una carga detrás de, como les digo, de quien mira, de quien enjuicia o prejuicia y de quien vive. Entonces, el capítulo de hoy día es como un poco sacar a la luz eso, transparentar que no podemos llegar y ser jueces, amos y señores si somos seres humanos en construcción. Si hay algo que he aprendido en esto van a ser 32 años, es que es eso. O sea, este canal se llama así por eso. No porque toda la vida hayamos pensado o la mitad de nuestra vida hayamos pensado alguna cosa, vamos a seguirla pensando más adelante. Quizás la experiencia, nuestras situaciones nos van a hacer comprender más o cerrarnos más a la realidad. Y eso es vital tenerlo en claro. Si hay algo que yo detesto y lo he hecho, lamentablemente, reconozco que lo he hecho, es vivir bajo una cierta autorreferencia y superioridad moral. Yo lo detesto profundamente. La soberbia y la superioridad moral creo que las detesto más que la mentira. Porque la mentira puede ser que sí, me ha pasado. Y hay una cierta aspiración al perdón, pero si hay algo que detesto con todo mi ser completo, mi ser humano en construcción, es la superioridad moral. Creer que yo puedo decir algo de la otra persona y limpiarme la boca con la otra persona. Creo que ese es el daño más grande. O sea, la soberbia humana es lo más terrible que puede haber. Y lamentablemente hoy en día, en un mundo egocéntrico, en un mundo narcisista, sobreabunda la superioridad moral. Y a eso va el capítulo de hoy día. O sea, depende con el cristal que se mire, yo voy a ver un acontecimiento. Pero si está cargado de superioridad moral, si está cargado de soberbia, probablemente vamos a llegar a un muy mal fin. Por ejemplo, dos casos paradigmáticos. El caso de los abusos. Hablando de Lucrecia, volviendo a contextualizar en el capítulo anterior, se dice que Lucrecia no reclamó. Entonces dice que no gritó, no dijo nada, entonces se hace toda una especulación si realmente disfrutó de lo que estaba viviendo y por eso se quedó callada, si realmente lo hizo por honor.
Y el punto es que muchas veces la gente dice, bueno, y si abusaron de ti, ¿por qué no reclamaste? ¿Por qué no llamaste a los carabineros? ¿Por qué no fuiste al hospital? ¿Por qué no dijiste esto? Y lamentablemente no podemos llegar y juzgar a una persona cuando ha sido abusada psicológicamente, emocionalmente, sexualmente, porque hay gente que se paraliza. El miedo paraliza a la persona y no lleva nada más que hacer, no tiene otra reacción. Entonces, ¿por qué queremos ser dueños y amos y señores de cosas que nosotros no hemos vivido muchas veces? Y la más de las veces la superioridad moral viene de la persona que no lo ha experimentado. Entonces, claro, del cristal de afuera es fácil decir, no, yo hubiera hecho esto, lo otro, aquello. Pero ¿qué pasa cuando te pasa a ti? Por ejemplo, una vez me hicieron una pitanza. Antes de eso yo creía que era re fácil reconocer a la gente, pero no sé qué tienen estos tipos que hacen pitanza, estas llamadas telefónicas, estafas telefónicas, que te pillan en el peor momento. Y a mí me pasó y estuve mucho tiempo sin contarlo porque me daba vergüenza haber sufrido una pitanza. Yo, Daisy Aguirre, profesora, en ese tiempo todavía no era doctora, profesora de filosofía ya licenciada, y eran capaces de estafarme así. Entonces, la vergüenza, la superioridad moral. Porque mucha gente cuando uno le hace pitanza, pero ¿cómo no te diste cuenta que no era tu primo? ¿O cómo no te diste cuenta que no era tu tío? ¿O que no era tu mamá? Bueno, en el momento no te diste cuenta. Y pasó. Y tienes que habértela no solamente con que te sientes ultrajado, tu espacio, tu privacidad se siente violado. Y además tienes que habértela con la sociedad que cree que lo hace mejor que tú hasta que le pasa a la otra persona. Ese mismo que te estaba criticando después el que te viene a pedir ayuda. Entonces, ese es un caso paradigmático. Y el segundo caso paradigmático es el tema de la violencia, sobre todo de género, violencia intrafamiliar y de género. Cuando hay muchas mujeres que no abandonan a los maridos, a las parejas, a pololo, a conviviente, sea con quien estén, y dicen, pero ¿cómo no lo dejaste? O ¿cómo no avisaste a la policía? O ¿cómo no hace esto? ¿Cómo no hace aquello? Y en realidad es muy fácil hacerlo cuando uno no está viviendo la situación. Pero ¿qué pasa cuando vivimos en una justicia como la chilena? Que la mujer si no muere, o si no llega moribunda, no pasa nada. Cuando pasó hace poco que una mujer denunció, el hombre salió un par de días después y la fue a matar y incendió su casa. Entonces, un poco esa es la idea de la reflexión de este capítulo del anterior. Es re fácil decir las cosas cuando uno está afuera, pero ¿qué pasa cuando uno las vive? Entonces, si miramos con un cristal mucho más empático, mucho más de que somos todos seres humanos en construcción, vamos a ver que cada uno vive su experiencia de diferente modo y las enfrenta de diferente modo. Y si vemos que alguien no sabe enfrentarla, pucha, la idea es ayudar, no criticar más. Entonces, desde esa perspectiva, quiero entrar en un tema que es súper delicado, que me dijeron habla de esto y la verdad es que a mí me cuesta porque siento que ha sido muy caricaturizado, como es el tema del aborto. Entonces, claro, está el tema, volviendo a la caricaturización, al que lo que tú deberías hacer como, está el lado que me dice, es que tú eres cristiana, deberías estar en contra del aborto. Y está el otro lado que me dice, pero es que tú eres mujer, deberías estar a favor del aborto. Entonces, para mí, temas tan candentes como el aborto, la eutanasia, son temas que no puedo llegar y emitir un juicio. No estoy hablando de la ley misma, sino del hecho de la eutanasia, del hecho del aborto, porque implica muchos tipos de experiencia. Entonces, llegar y decir estoy a favor, estoy en contra, yo puedo decir que estoy a favor que se legalice o se legisle sobre el aborto, pero no así sobre el aborto en sí mismo. Yo sé que es confuso, no, que tú eres amarilla, entonces estás quedando bien con todo. No, no es quedar bien con todo, es quedar bien conmigo misma, con mi persona. Entonces, ¿qué pasa? Que está la caricaturización que se ha hecho de los pañuelos. Por ejemplo, está el pañuelo verde y está el pañuelo celeste y tú tienes que pertenecer a uno y se acabó. Pero ¿qué pasa con la persona que está viviendo la experiencia, que está reflexionando y que quiere entender? O que tiene una historia, un pasado que la obliga a decir algo, pero siente otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué me dice, no, cómo va a estar a favor de la legalización? A ver, yo creo que todo el mundo tiene derecho a decidir responsablemente, en libertad y responsablemente, y siempre he dicho libertad en un sentido filosófico, es decir, hazte cargo de lo que estás decidiendo. Tiene el derecho a decidir y de manera responsable, pero entendiendo que la dignidad de la capacidad de elección está para todo. O sea, es re fácil decir desde... Por eso digo, no me gusta poner aristas, pero normalmente se arman estos discursos de un lado o de otro, donde un discurso ético de gente que tiene la capacidad de hacer pasar un aborto por una apendicitis en el extranjero. Entonces dicen, no, yo jamás he abortado. Claro, no he abortado nunca, pero ¿cuántas operaciones de apendicitis puedes que hayas tenido? Y por otro lado,
está el tema de cuando por otra parte a veces se dice como que uno tuviera que tener cierta cantidad de capacidad para decidir sobre el aborto. Es que tú, no, tú eres mujer, pero tú estás soltera, tú no has abortado nunca, tú no eres madre, y se dan unas ciertas condiciones para yo poder decir si estoy de acuerdo o no. Entonces, soy mujer, que por ejemplo que escoja la abstinencia como parte de un método anticonceptivo, además de las pastillas, eh, no significa que no tenga derecho a, también tengo derecho a poder decir algo. Entonces, más que decir estoy a favor o en contra, el capítulo de día, más que dar una posición o tomen este video y va a ser un buen argumento para algo, quiero que hagamos conciencia de, de las decisiones que se tienen que tomar. Como digo, económica y socialmente en este país es re fácil sacarse el pillo. Pensemos en este tipo que hizo la fiesta clandestina en Cachagua, que va a tener de abogado el mismo abogado Sebastián Piñera. O sea, hay una diferencia. Y no quiero decir que no, que yo soy una resentida, que odia a la gente rica. No, no odia a la gente que tiene plata. De hecho, la tiene más difícil porque arma un discurso, dice una cosa y hace otra. Allá ellos con su conciencia. Pero por otro lado está el tema de la posibilidad de decidir y el tema de la educación sexual también. Siento que el aborto es una solución, entiendo, para que quieran decidir, pero también una solución rápida de los gobiernos. Es como, ahí está el aborto, lo legalizamos, está para ustedes. Decidan ustedes lo que quieran hacer ahora. Y hay una cantidad compleja de cosas que no se ha visto. Por ejemplo, qué pasa con las niñas que son abusadas por su padre, su padrastro, y tienen que convivir con esa gente, por ejemplo, ahora en pandemia. ¿Qué pasa eso de parte de la justicia? Eh, entonces, por ejemplo, el tema de la educación sexual es complejo. Yo estoy de acuerdo en que haya educación sexual desde la más tierna infancia, pero que no sea impositiva, sino que el niño, por ejemplo, la otra vez había un... Empezaron a regalar pelotas y muñecas. Y era como a los niños les vamos a regalar muñecas, a las niñas pelotas. No, estoy de acuerdo, regalen lo que quieran. Regalen pelotas, regalen muñecas. Pero que el niño pueda decidir. O sea, cuando yo era chica, yo jugaba a la pelota y después me encerraba a jugar a las muñecas y no tenía problema con eso. Por otro lado, me dicen, no, es que los padres tenemos derecho a... Sí, tienen derecho a educar. Educan en sus casas como así se educa en el colegio, de manera responsable. Por ejemplo, en el caso de la religión. En mi casa, mi madre era cristiana evangélica y yo al colegio iba y no hacía religión, y mi profesora jefe era la profesora de religión, y no me obligaba, por ejemplo, a rezar el rosario. Pero yo igual lo hacía porque tenía conciencia, mi madre me había enseñado de tolerancia, de respeto, de respetar el colegio donde estaba. Si el colegio era católico, yo rezaba la Ave María y no me pasaba nada, ni me iba a morir, ni mi mamá fue a reclamar. Es decir, la capacidad consciente y responsable de decidir. Entonces, terminando un poco, para que no se me haga el tiempo, lo que yo quiero decir es que no es una cuestión de caricaturizar. O sea, aquí no están los pro aborto y acá están los contra aborto y los pro vida y los pro aborto. Por ejemplo, yo siempre he dicho yo soy pro vida, no porque esté en contra del aborto, sino porque yo creo que toda vida tiene derecho a nacer. Yo encuentro muy ridículo una propaganda que diga, ¿y qué pasa si esta guagua hubiera sido ingeniero? ¿Por qué tiene que ser ingeniero? O sea, si yo no quiero que la gente aborte, ¿por qué tiene que ser ingeniero? ¿Por qué no fue profesor? ¿Por qué no fue artista? ¿Por qué no, como dice la canción de Pancho Cuelma, era un ingeniero, un artista, lo que sea? Entonces, el punto central es que yo quiero un poco descaricaturizar esta situación. Quiero que exista más sororidad concreta entre las mujeres. Que realmente entendamos que cada uno tiene su cristal y su experiencia de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que no me pueden decir tienen derecho a elegir cuando un gobierno llega y lanza pastillas anticonceptivas con puro efecto placebo. Había una mujer ahí que había decidido no concebir. ¿Por qué tiene que elegir entre abortar o no abortar cuando ella originalmente había decidido entre concebir y no concebir? Que es diferente. No para todas las personas va a ser lo mismo. Entonces, me gustaría cerrar diciendo que seamos realmente más conscientes de la sororidad, en que no todas las mujeres son iguales. No todos los pro aborto quieren andar teniendo relaciones sexuales a diestra y siniestra y solucionarlo con el aborto. Hay que pensar que estamos hablando de mujeres que, niñas a veces 12, 11 años, que ya tienen su periodo, por lo tanto son fértiles y han sido abusadas por sus padres. O sea, ¿qué niña a los 12 años tiene la capacidad de ser madre y quiere ser madre hermana de su hijo que viene en camino? Es decir, ¿qué pasa con ese tipo de casos? O sea, no llegar y decir, no, es que todas son locas de patio que quieren abortar y punto. Pero por otro lado, yo les digo a los pro abortos, seamos
sororas. ¿En qué sentido? En que muchas veces nuestra historia nos pesa. ¿Qué pasa con esa mujer que nació en una cuna cristiana, conservadora, que ella no quería abortar, pero tomó pastillas porque no tenía plata, y el gobierno va y le lanza pastillas placebo? Esa mujer no quería ser madre, estaba usando un sistema que corresponde. Para ella es muy difícil, por su historia completa, decidir entre un aborto o no aborto. No necesita que alguien le diga, tú eres una facha, tú eres una conservadora, una canuta, una evangélica, una católica, pechoña, que el aborto sí, que el aborto no. O sea, realmente considerémonos unos a otros con la experiencia que cada uno de nosotros conlleva para no llegar y decir, es que tú eres acá, es que tú eres allá, es que tú eres pañuelo verde, tú eres pañuelo celeste, o que tú eres aquí o que eres allá. Cierro, me extendí un poco, pero es un tema muy complejo que me faltaría tiempo, pero ¿con qué cierro? Con la empatía. O sea, con la historia que llevamos detrás. Todos tenemos derecho a cambiar. Y de eso se trata este canal. Yo personalmente, cuando entré a la universidad, me decían que era una estoica porque casi ni sentía, era una persona estructurada, cuadrada, no hacía nada incorrecto, no me movía, todo se hacía bien o no se hacía. Pero me di cuenta que uno se cae en la vida, que no es llegar y decir las cosas. Cuando era más joven, antes de entrar a la universidad, quería entrar a la escuela militar. Imagínense qué hubiera sido de mí entrando a la escuela militar si hubiera podido. Entonces, ha habido muchas posibilidades donde yo podría haber sido otra persona de la que soy hoy en día. Pero la vida misma me ha enseñado a mirar desde otro cristal, a ser más empática, a tener más conciencia social, a entender qué es el cristianismo que yo creo, a entender que no todo el mundo tuvo la misma experiencia que yo. Entonces, tanto los pro aborto como los pro vida, con todo lo que se pueda entender, seamos más empáticos. Porque no se trata de que tú estás allá o yo estoy acá. Porque muchos de los que estamos viviendo en esta vida, o todos somos seres humanos en construcción. Todos tenemos derecho a aprender de la vida. Y porque nuestro pasado nos pesa un poquito más o un poquito menos, no significa que no podamos ser mejores personas el día de mañana. Y por eso yo soy pro vida. No porque esté en contra del aborto, sino que porque creo que todo el mundo tiene derecho a vivir, todo el mundo tiene derecho a una vida digna y tiene derecho y el deber de aprender a ser una mejor persona, porque después de todo, todos somos seres humanos en construcción. Un abrazo grande, nos estamos viendo el próximo capítulo, esperamos día viernes o sábado, dependiendo de cómo estén las celebraciones, y a seguir construyéndonos, porque eso es lo que nos queda en el día de hoy. Un abrazo grande, un abrazo nuevamente grande a los bomberos, ahí que están luchando por los incendios, y nos vemos en un nuevo capítulo de Ser Humano en Construcción.